Muchas gracias, doctora Mayra Lebrón, por esta bonita invitación y la oportunidad de compartir un poco del tema de las aves con todo el público que nos acompaña hoy. Como nos dijo la doctora Lebrón, el tema es cambio climático con su relación a las aves y usando las aves como indicadoras de estos cambios que están ocurriendo. Pero para pasar a entender este tema, vamos a empezar con unos objetivos. Vamos a definir qué es el cambio climático, el calentamiento global y de dónde es que surge esta situación. Luego entonces pasamos a ver unos casos de estudio que presentan los efectos del calentamiento global específicamente en las aves y vamos a terminar con unas sugerencias individuales para que cada uno de los participantes que estamos aquí nos involucremos y participemos en la solución, ¿verdad? Dejemos de aportar un poco al problema. Vamos a ver en esta gráfica, es como si estuviera representando una esfera de un reloj. Pueden ver que es un círculo y está resumiendo todo el tiempo que ha pasado desde que se formó el planeta Tierra hace 4.6 billones de años. Resumido y habiendo pasado tantos billones de años, ¿verdad? Luego la primera evidencia de la vida que existe de 3.5 billones de años, vemos cómo se siguen moviendo los minutos, que en cada uno de ellos representa más de 3 millones de años. Y cuando se está acabando en las 12 horas en este reloj, es que aparece el primer Homo en la hora 11.59. Y esto es para que tengamos una referencia de lo reciente que ha evolucionado nuestra especie con comparación a todas las demás especies de plantas, hongos, de animales y de bacterias que existen en nuestro planeta. Sin embargo, habiendo evolucionado último, el crecimiento de la población humana comenzó a aumentar rápidamente luego que descubrieron nuestros antepasados hace 10.500 años cómo se cultivaba la tierra. Y en esta gráfica podemos ver que eso que comenzó, esa actividad 10.500 años atrás, la población humana, que es lo que se representa en rojo, fue creciendo rápidamente y para la época actual, pues ya sabemos que estamos en los 9 billones. Pero miren cuán rápido fue el crecimiento a partir de los 1800. Todo ese aumento de la población humana en el planeta Tierra ha amenazado a la biodiversidad. Es como si estuviéramos en una competencia por los recursos, especialmente por el área y el espacio. ¿Qué ha traído todo este aumento de la población humana? Deforestación y pérdida de hábitat para las demás especies, sobreexplotación de los recursos cuando nosotros tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Y por la cacería y la pesca estamos obteniendo recursos directamente, o sea, animales directamente del ambiente y esas poblaciones van bajando. También nosotros movemos las especies de unos lugares a otros o proveemos las condiciones para que esto ocurra y esto es lo que se conocen como especies invasoras. Si llega una especie que no pertenece a un lugar y no tiene competidores o no tiene depredadores, se puede reproducir de forma descontrolada. La contaminación ambiental, producto de todos los desechos que nosotros eliminamos, muchos que son también químicos industriales, como se puede ver en la foto de un pelícano cubierto de petróleo. Y tenemos en estos primeros principales 5 amenazas a la biodiversidad, como quinto, el cambio climático o calentamiento global. Con estas amenazas, hoy día, desde la década de los 1970, se conoce que el 69% de los organismos como las aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios se encuentran en disminución de sus poblaciones. Pues vamos a empezar hablando de lo que es cambio climático y calentamiento global, y estos dos conceptos se utilizan, uno con
como el otro de la misma manera, aunque no necesariamente son lo mismo. Y antes de definirlo, vamos a mencionar qué es el clima. Siempre escuchamos hablar del clima, el tiempo, a veces se usan como sinónimos, pero el tiempo es como está en el día, ¿verdad? La temperatura, la precipitación, pero cuando hablamos del clima, nos referimos al conjunto de las condiciones atmosféricas que son propias de un lugar. Y aquí sí se incluye la cantidad y frecuencia de las lluvias, pero otras características como la humedad, temperatura y viento. Para cada ecosistema hay unas características climáticas particulares, como decir los ecosistemas que son desiertos, manglares, los que son ecosistemas marinos, los bosques tropicales, y con unas características climáticas, cada una particular, es que han evolucionado las diferentes especies que se encuentran allí a través de los millones de años que mencionamos al inicio. En una región particular hay un clima. ¿Y cómo se define ese clima? Pues son el promedio de esas características que mencionamos, como la cantidad y frecuencia de las lluvias, humedad, etcétera, en un promedio a lo largo del tiempo, que usualmente son como 30 años. Para el globo terráqueo completo, se calcula un clima global como un promedio de todas las tendencias regionales, pero ya cuando hablamos de un clima global, pues imagínense que hay una gran diferencia entre el clima de los polos, el Ecuador, que es cálido, pero el clima global pues está promediando todas esas temperaturas, precipitaciones, etcétera. Cuando hablamos de cambio climático, algunas personas dicen siempre ha habido cambio climático, y podemos ver en esta gráfica a la izquierda, a través de miles de años antes del presente, como en registros que pueden ser de la capa de hielo, puede ser de capas de sedimento u otras, se han podido determinar concentraciones de dióxido de carbono, y también se han podido determinar a través del tiempo las temperaturas, y sí han habido cambios. Sabemos que ha habido también periodos de glaciaciones, periodos más cálidos entre ellos, pero en esta gráfica de la izquierda estamos viendo que los niveles de carbono que se acumulan en la atmósfera, o sea, la molécula de dióxido de carbono o CO2, en los últimos 100 años se ha disparado. Miren, de 800.000 años atrás y al presente. Como esa gráfica no se parece en nada a las fluctuaciones de dióxido de carbono atmosférico previos. A la misma vez, se han encontrado cambios en la temperatura global, y en la gráfica de la derecha estamos viendo a partir de los 1880 hacia el 2020. En el eje de Y a la derecha estamos viendo las concentraciones de dióxido de carbono que se miden en partes por millón, que para los 1750 se medían en 280 partes por millón. Para el 2022 es 412 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y la temperatura la podemos ver en la izquierda, que ha aumentado 1.1 grados Celsius, lo que corresponde a casi 2 grados Fahrenheit en ese mismo periodo de tiempo. Aquí podemos ver una transición de cómo esa temperatura ha ido aumentando a través de los años, y los colores azules son los de temperaturas frescas. A medida que va aumentando la temperatura, se va viendo en amarillo de los principios de los 1900 hacia los años más recientes. Vemos cómo se ven más los amarillos intensos, y el naranja y rojo comienzan a aparecer, con solamente, como dijimos, 1 grado Celsius, 1.1 de aumento. ¿Cómo es que ha surgido toda esta acelerada producción de dióxido de carbono? Ha sido de la época de la industrialización,
desde mediados de principios del siglo XIX hacia el presente, cuando se comenzó a producir energía a partir de la quema de combustibles fósiles, iniciándose con carbón, siguiendo por petróleo y también carbón, el gas natural, y con una mayor demanda cada vez energética, por supuesto, según la población humana ha aumentado. ¿Por qué entonces ocurre el calentamiento global? Se ha calentado la Tierra por el aumento en la cantidad de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, que actúa como un gas que atrapa el calor, y vamos a mencionar un poco más eso ahora, y que esa gran cantidad de dióxido de carbono se sigue agravando no solo a medida que se va quemando más combustible fósil, sino que también por la alta tasa de deforestación. Según sigue aumentando la población, requieren más energía y también requieren más recursos. Por ejemplo, el desparrame urbano, el urbanismo, o también que se talen los bosques para la siembra de cultivos, para poder proveer alimento a toda esta población, y también para el pastoreo o crianza de animales. Hay menos árboles entonces para absorber ese CO2 que las plantas normalmente utilizan en el proceso de fotosíntesis. No hay plantas para captarlo, se mantiene entonces en la atmósfera. Pero aquí también vamos a mencionar que la crianza de animales, como la ganadería, aparte de su gasto energético para producir una libra de carne, todo el proceso que hay que pasar también a medida que industrial, sino que la crianza del ganado y todo su procesamiento de la carne produce otros gases de invernadero también, como metano y óxido nitroso. Y en comparación con otras industrias, como podemos ver en la imagen de la derecha, que representa una vaca en un gran tamaño, 47% de la producción de gases de invernadero, comparado con otros sectores como las industrias, 6%, la producción de energía, 26%, y todo el transporte, que es 19%. Así que esto es algo bien impactante y que lo vamos a volver a mencionar, como la crianza de ganado para nuestra alimentación tiene un efecto de calentamiento. Así que ya mencionamos que para el 2022 se ha registrado un 1.1 grados Celsius mayor antes de la era industrial, pero lo que se estima es que va a seguir aumentando, y en las próximas décadas se puede llegar a sentir un 4.5 grados Celsius más, o sea, 8 grados Fahrenheit, debido a este efecto de invernadero por los gases que retienen el calor. Como podemos ver en la imagen a la izquierda, la atmósfera recibe los rayos del sol y no pueden escapar, sino que se mantienen cuando son absorbidos por estos gases como el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos o gases fluorinados. Estos diferentes gases tienen diferentes efectos de calentamiento, porque el metano es 25 veces más su potencial de absorber calor en la atmósfera. El óxido nitroso absorbe 300 veces más el calor que el dióxido de carbono, y los gases fluorinados hasta de 1000 hasta 10,000 veces más. O sea que son sumamente peligrosos en este problema del calentamiento. Sin embargo, el gas que predomina de todos estos gases de invernadero, el 76%, es el dióxido de carbono, y por eso es el que se usa como un indicador del calentamiento. Y además de que es el principal que se produce por la quema de combustibles fósiles. Con estos casi 2 grados Fahrenheit que ha aumentado la temperatura al presente, ya se han podido ver 6 diferentes tipos de efectos, como por ejemplo el derretimiento de las capas de hielo polares. Todo el mundo ha visto esas imágenes, como la que aparece aquí de un oso polar separado de la capa de hielo porque se está
se está haciendo cada vez más fina, hay ese es su hábitat, está desapareciendo, menor capacidad de ellos poder alimentarse, muchos de ellos muertos. Esas fotos, que hay muchas de ellas en la internet, son bien impresionantes. Con el derretimiento de esas capas de hielo polar también está el aumento en el nivel del mar que ya hemos comenzado a observar en nuestra isla de Puerto Rico. Por ejemplo, conocemos de áreas que el mar está más alto en el área oeste donde yo vivo, por ejemplo. Se conoce muy famoso el caso de Rincón, pero así también hay ejemplos en toda la isla. También sequías prolongadas, olas de calor, mayor probabilidad de incendios forestales y aumento en la frecuencia y severidad de tormentas, que eso es algo que también ya nosotros conocemos muy bien. En esta imagen de la derecha también se presenta una playa con unos rótulos indicando dónde se espera que el nivel del mar esté en unas cuantas décadas. Sin embargo, pues en Puerto Rico hemos visto cómo el nivel del mar ha subido mucho más acelerado en algunos lugares. Pues vamos a pasar ahora a cómo el calentamiento global afecta específicamente a las aves. Este año, la organización BirdLife International, que es una sociedad de 117 organizaciones a través del mundo, publicó el informe del estado de las poblaciones de aves con las cifras alarmantes de cuánto están disminuyendo las poblaciones en el mundo. En el mundo se conocen 10.000 especies de aves y 49% de estas especies están mostrando disminuciones. No es únicamente por el calentamiento global, mencionamos que eran 5 mayores amenazas las que afectan a la biodiversidad, como pérdida de hábitat, recuerdan, competencia, contaminación, etcétera. Pero el calentamiento global está acelerando esta disminución de las especies. En este informe de las aves del mundo podemos ver 57% de disminución de algunas especies en Europa, 39% o hasta 70% en algunos grupos de aves en África, 43% en Australia, en India 62, 59% en algunos grupos de aves. Japón, las aves de bosques disminuyendo en casi 94%, miren, eso es exageradamente alto. Y Costa Rica, que ya es cerca de nuestra parte del mundo, 62% de disminución en algunas poblaciones de aves, y en Norteamérica, aves que migran hacia el Caribe, estas son aves bien importantes para nosotros, han mostrado 40% de disminución. En Norteamérica se han evaluado datos desde los 1970 y en una publicación del 2019 ya se había hecho evidente que esta disminución estaba ocurriendo y se estimaba que se habían perdido 2.9 billones de aves. Cada grupo de aves muestra unas fluctuaciones diferentes, pero en 6 grupos, 5 están disminuyendo. Aves insectívoras, playeras, aves terrestres, acuáticas. Y el grupo de las aves migratorias, que fueron las que les dije que en el invierno de Norteamérica se mueven hacia los bosques tropicales en el Caribe y a Centroamérica, ese es uno de los grupos que son sumamente impactados con un 28% de disminución. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Están que el cambio climático está afectando la distribución de las especies. Esto es un resultado de un reportaje especial que publicó también BirdLife junto a la organización National Audubon Society y que llamó Los Mensajeros, como el título que yo presento hoy de Centinelas, las aves indicándonos que está ocurriendo algo. En diferentes partes del mundo se encontró que había un aumento
en la distribución de algunas especies hacia las latitudes más al norte. Especies que se están moviendo hacia lugares donde no vivían porque era demasiado frío antes. Quiere decir que con el calentamiento se están expandiendo hacia otros hábitats donde ellas no evolucionaron. En Norteamérica se reportó de 1979 a 2009 hasta 1.84 kilómetros por año de aumento en la distribución de 40 especies. Hubo en otro estudio de Norteamérica 305 especies que reportaron 1.38 kilómetros por año. En Finlandia, 94 especies, un estudio desde 1970, también más de 1 kilómetro por año. Igualmente se reportó 122 especies en Reino Unido y en el estado de Nueva York. También hay un cambio en composición de las comunidades. Lo que acabamos de ver era que se expandía en su distribución hacia el norte, latitudes al norte. Ahora, en este estudio se encontró que la temperatura, según ha ido aumentando en Europa, ha causado que las especies adaptadas al frío estén disminuyendo, mientras que las especies que eran adaptadas al calor se están expandiendo y aumentando. Esto se reportó en distintos países de la Comunidad Europea, como los Países Bajos, Reino Unido, República Checa, en Francia y principalmente en Suecia, que al estar más al norte mostró un mayor impacto de la temperatura. En México, en Centroamérica, más cerca de nosotros, está un estudio que encontró que el aumento en temperatura desde 1950 ha impactado a 115 especies en un estudio que usó bases de datos, o sea, estudios de muchos investigadores a través del siglo XX. Y tenemos dos mapas de México y podemos ver con los colores rojo, anaranjados y amarillos el número de especies que se perdió en la imagen de la derecha. Pueden ver la gran cantidad de esos colores en el mapa de México, mientras que en la izquierda están cuántas especies se ganaron a través del tiempo. Pues muy evidente que lo que ocurrió fue pérdida de especies principalmente. Otro estudio en Europa, publicado apenas el año pasado, estudiando 20 especies migratorias que viajan desde Europa hacia África en las áreas de Gabón, y su primer punto de migración hacia Europa es Gibraltar. Encontraron que entre 1964 y 2019 el calentamiento en los países europeos ha provocado que la migración comience más temprano. Ellos se mueven hacia Europa. Como ocurre la migración, cuando viene el invierno, las especies de las latitudes frías se mueven hacia las partes tropicales. Pero cuando viene la siguiente primavera, las especies vuelven y migran hacia las latitudes donde ellas se reproducen. Esos viajes migratorios hacia el norte están comenzando más temprano y permanecen más tiempo en sus áreas reproductivas porque no se ponen tan frío en invierno. Esta extensión de la estadía en Europa ya se ha reportado que son 16 días más, que para las especies que esa conducta ha evolucionado y se ha estudiado tanto, 16 días es algo que se va más allá de sus promedios. Hay un estudio de los Andes peruanos en el que se hacen unas proyecciones de lo que va a ocurrir con el calentamiento global en las especies de aves entre 250 a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Y podemos ver en esta figura
hay unas especies que están adaptadas, evolucionaron en las partes altas de estas montañas. Hay otras especies que son de las elevaciones bajas y hay algunas que están adaptadas para elevaciones intermedias. Con el calentamiento, lo que se prevé es que las especies que están adaptadas para las altas elevaciones, muchas de ellas van a desaparecer porque en esas elevaciones donde vivían con unas condiciones climáticas, esas condiciones van a ir desapareciendo. Igual en las bajas elevaciones, por eso es que vemos en el diagrama como unas siluetas están claras. Y las especies que se van a estar manteniendo son las de las elevaciones medias. Otros efectos del calentamiento global en las aves es cómo se relacionan unas especies con otras. En este caso es una relación de un depredador con su presa. Esta especie de ave que vemos aquí es uno del grupo de los playeros. Los playeros son aves también migratorias, se reproducen en el Ártico, en la tundra, donde no hay árboles, ponen sus huevos en el sustrato. Cuando esa época reproductiva dura muy poco tiempo, en el corto verano que ocurre allí, y una vez comienza a hacerse más frío, ellos migran hacia si son las especies de playeros de Canadá, por ejemplo, migran hacia el Caribe y Suramérica. Una de estas especies se conoce como Bird Sandpiper y ha comenzado a anidar antes de tiempo. ¿Recuerdan lo que estamos diciendo? Se está haciendo estas áreas templadas se están haciendo más calientes, pues no es necesario que ella se vaya migrando. Y también cuando regresan del verano, del tiempo de invierno que pasan en el trópico, pues no tienen que permanecer tanto tiempo en el trópico porque en sus áreas reproductivas ya están las condiciones más cálidas. Así que comienzan a anidar antes de tiempo y este tiempo de anidaje estaba perfectamente acoplado con las presas que usaba como dieta, como estos insectos que vemos aquí en las fotos, los crane flies. Estaban evolucionados que estos playeros se reproducen con el tiempo exacto para que cuando nazcan sus polluelos esté la mayor abundancia de las larvas de estos insectos. ¿Ok? Pero de repente con el cambio climático ha ocurrido un desfase. Así que comienzan a anidar antes de tiempo estos playeros, no coincide el nacimiento de los polluelos con el pico de abundancia de los insectos, así que cuando nacen los polluelos no tienen suficiente alimento, crecen más lentamente y su supervivencia se disminuye. Es muy similar a esto, se ha descubierto el mismo efecto, cómo ha ocurrido una desfase entre diferentes especies de aves canoras, aves como tanagras, finches, reinitas. Estas son del grupo que dijimos que migran hacia el Caribe y que dependen de los bosques. Podemos ver en esta imagen para los 1980 cómo el tiempo en que nacen los polluelos, como en inglés se conoce hatching, coincide con la cantidad mayor de biomasa de las larvas de las mariposas o alevillas que ellos consumen. Hoy día, en ese desfase, nacen los polluelos y no coincide con la producción de las larvas, así que vemos el efecto como en los playeros que mencionamos antes. No tiene suficiente alimento los polluelos, crecen lentamente y tienen mayor mortalidad. Y tenemos acá un último efecto que se ha detectado, un cambio en la morfología de las aves. Este estudio es muy interesante, realizado en el Amazonas con 77 diferentes especies. En un ambiente donde no hay otras amenazas, o sea, un bosque protegido,
El único efecto que hubo fue una disminución en precipitación a través de los años de 1980 hasta 2020. Y a través de ese periodo se encontró que el cuerpo de estas especies de aves estaba siendo más pequeño con las alas más largas. Claro, no es un cambio bien grande, estos son en unidades de milímetros y cantidades así, pero es más pequeño el cuerpo y con las alas más largas, esto está atribuido a que tienen menor gasto energético para sobrevivir con estos cambios en las condiciones climáticas. Ok, pues conocemos el problema. Yo estoy segura que todo el mundo había escuchado de que el calentamiento global es algo negativo, pero también hoy aprendimos que afectan a las aves en muchos sentidos y ahora sería qué es lo que nosotros podemos hacer a nivel individual o a nivel de nuestro país. Esperaríamos que los países se decidan a nivel internacional, a nivel nacional, en que debemos urgentemente reducir las emisiones de gases de invernadero. Como estuvimos viendo en días recientes, hubo una reunión de los principales líderes de tantos países que fue en Egipto. Se supone que llegaran unos acuerdos allí. También nosotros esperamos que a nivel de nuestro gobierno se tomen decisiones como la transición de energía de combustibles fósiles hacia fuentes de energía limpia. Pero también otras decisiones a nivel de gobiernos es que hay que proteger los ecosistemas o restaurar los que estaban perturbados. Todos los ecosistemas son importantes. Recordamos, las plantas a través de fotosíntesis captan el dióxido de carbono y lo mantienen secuestrado, así que cada planta cuenta. Pero hay algunos ecosistemas que tienen mayor potencial de captación de CO2, como los bosques de mangle. Esto es bien interesante e importante para nosotros isleños que estamos rodeados de costa y que estos ecosistemas han sido perjudicados en nuestra isla, pero los que tenemos los tenemos que cuidar. Muchos se han dañado también por los huracanes y se están llevando a cabo proyectos de restauración de manglares. Un bosque de mangle de 1 hectárea nada más es capaz de captar 726 toneladas de carbono anuales. Eso es una cifra bien importante. Aquí tenemos ya del proyecto que yo dirijo con mis estudiantes en la universidad. Se llama el Proyecto de Ecología y Conservación de Aves. Nosotros también contribuimos al conocimiento de las poblaciones de aves para tener información si hay hoy si ocurren cambios a través del tiempo. Por ejemplo, los estudiantes se envuelven en censos de aves terrestres, acuáticas, marinas, ya que, como hemos mencionado en esta presentación, las poblaciones de aves son indicadoras de la salud de los ecosistemas y esto es en apoyo al Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el número 15, la vida en la Tierra. Estos resultados están disponibles para promover planes de manejo adaptativo, soluciones basadas en la naturaleza y política pública. En estas imágenes pueden ver mis estudiantes que participan en censos, por ejemplo, de las poblaciones de pelícanos y de esta otra especie de ave marina que se llama el chirre coliblanco. Pero el proyecto principal que llevamos a cabo, distintos estudiantes han participado desde el 2009, es un monitoreo de las aves de bosque en el bosque estatal de Oaxaca, en Isabela. No voy a presentar todas las aves de Puerto Rico en esta presentación, pero quise hacer un paréntesis y presentar las aves endémicas de Puerto Rico para que se deleiten con su belleza. Nada más viendo aquí esta imagen, rápido capta la atención, ¿verdad? Vamos a ver que en Puerto Rico tenemos, ahora mismo son 18 especies endémicas porque se encontró que otra especie, el zumbador dorado,
por estudios genéticos, había acumulado suficiente variación con la subpoblación de la especie que tenía en la isla de la Española y ahora se consideran especies aparte. Cuando decimos aves endémicas, nos referimos a especies que son únicas de Puerto Rico. Quiere decir que si nosotros tenemos 18 especies únicas, si algo pasa con una de estas poblaciones, desaparece del mundo entero. Por eso es tan importante conservarlas. Vemos aquí el vienteveo, la reinita mariposera, carpintero, comeñame, juí, llorosa, pájaro bobo mayor y entre todas, una característica que comparten es que ellas dependen de los bosques, ya sean bosques húmedos, lluviosos, también bosques secos, pero necesitan los bosques para vivir. Otras especies endémicas, esta es la que recién se declaró que es la que le mencioné, endémica a Puerto Rico, el zumbador dorado, pero tenemos 3 especies de zumbadores endémicos. El zumbador verde es otra, el zumbadorcito, tenemos al querido y famoso San Pedrito, la reina mora, la calandria, tenemos al mucarito, que este es el preferido de nuestra organizadora hoy, la doctora Lebrón. Y aquí tenemos otras especies endémicas, pero que lamentablemente sus poblaciones han disminuido tanto que se encuentran amenazadas. El guabairo, la mariquita, la reinita de bosque enano y la famosa cotorra puertorriqueña o iguaca. Con la conservación de hábitats y medidas de conservación, algunas de estas especies se han beneficiado, como la cotorra, el guabairo, pero hay que continuar estudios y también las medidas de conservación. Para conocer más sobre las especies endémicas, tengo un webinar que se va a compartir con ustedes que lo pueden ver en otra ocasión. Y aquí como el resultado del proyecto que yo hago con mis estudiantes con las aves del bosque de Oaxaca, les quería enseñar que desde el 2009 hasta este año hemos hecho censos en el mismo lugar, con el mismo método, en el mismo tiempo del año y para todas las especies aquí tenemos un número promedio de individuos de todos los censos que se realizan cada año. Entre 2009 y 2015 las poblaciones se habían mantenido con unos cambios muy pequeños. 6 años con apenas unas pequeñas fluctuaciones. Sin embargo, hubo una caída en el número de individuos detectados en estos censos en el 2016 y en el 2017, relacionados a la sequía severa que afectó Puerto Rico en el 2015. Esto es algo que me llamó mucho la atención porque sabemos cómo los huracanes afectan a las aves y a todos los organismos, pero ¿qué efectos puede tener una sequía? Pueden ser múltiples si no hay las presas que ellos necesitan, no hay frutos, no hay néctar, causar una mortalidad directa, o podría ser también que no se pueden reproducir muy bien, así que cuáles son los efectos exactamente no los conocemos y cuánto tiempo hacia el futuro se verían estos efectos desconocemos porque el efecto de la sequía lo pudimos ver en 2 años y 2 años después era todavía un mayor impacto. Sin embargo, en el 2017, más tarde después de los censos, en septiembre sabemos que pasa el huracán María, así que aquí teníamos las aves impactadas por 2 efectos simultáneamente. No se había recuperado de la sequía y ocurrió un huracán de categoría 4. En el año post-huracán no pudimos exactamente ir porque ni se podía entrar al bosque, pero en el 2019 los resultados que vemos de las poblaciones de aves son altos. Miren qué diferencia. Y es que al desaparecer el dosel, o sea, la capa alta de las
las ramas de los árboles, la detectabilidad es mucho más alta y de repente contamos y vemos más individuos. Y se supone que esa detectabilidad va a ir bajando a medida que vuelve a crecer el dosel. Y eso fue algo que entonces comenzamos a ver a partir del año 2021, 2022. Sin embargo, no se han recuperado a los niveles previos a la sequía. Este estudio continuará, pero entonces esperamos que se recuperen como antes, pero ahora con los efectos de calentamiento también, pues no sabemos qué pueden estar ocurriendo en los próximos años. Pues aquí vamos a hablar un poco de otros aspectos, la huella ecológica. Cada uno de nosotros tiene un impacto en la tierra por los recursos que nosotros usamos, la cantidad de tierra productiva o el mar que afectamos con nuestra vida, nuestra alimentación, etcétera. En la gráfica de la izquierda se puede ver cómo hasta 1970 el número de personas que vivían en la Tierra era suficiente para su biocapacidad. Sin embargo, a partir de esa fecha, nosotros estamos viviendo en un déficit de recursos por todo lo que estamos utilizando, más allá de lo que la Tierra puede renovarse. Esa huella ecológica se mide en hectáreas globales o global hectares y se estima que por persona, para que se regeneren los recursos, nuestra huella ecológica debería ser de 1.6 hectáreas globales. Sin embargo, en este diagrama en colores brillantes podemos ver para Norteamérica esa medida es de más de 8 hectáreas globales. Y esa estadística es la que compartimos nosotros en Puerto Rico también. Como asignación, espero que cada uno mida su huella ecológica utilizando una calculadora digital que usted puede contestar unas preguntas, por ejemplo, de cuánta carne consume. ¿Se acuerdan que la crianza de ganado tenía un impacto? ¿Cuánto viajamos? ¿Cuánta energía utilizamos? Etcétera. Así que hagan ese ejercicio, no tienen que decirnos cuántas hectáreas globales usted está consumiendo ahora mismo, pero le puede impactar saber que quizás usted está utilizando recursos que necesitaría más de un planeta para poder regenerarse. Y vamos a terminar con unas sugerencias. Todos debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. No podemos esperar que todo cambie de la noche a la mañana, pero podemos contribuir disminuyendo primeramente nuestro consumo de energía y recursos. Miren, en esta imagen nocturna, como Puerto Rico resalta entre todas las islas del Caribe por toda la energía que nosotros prendemos en la noche y que al momento es casi totalmente dependiente de combustibles fósiles. Así que si estuviera a nuestro alcance, deberíamos cambiar a energía solar, pero mientras tanto podemos cambiar a bombillas que sean más eficientes, podemos utilizar equipos y enseres también como los que están identificados como Energy Star. Si no estamos usándolos, por favor, mantenerlos apagados. Conocemos las 3R, pues ya esto se ha extendido de más allá de reducir, reusar, reciclar, también reusar, o sea, no usar sorbetos plásticos, por ejemplo, u otros plásticos de un solo uso, evitar el uso excesivo del automóvil. Y la conciencia ecológica es bien importante. Les dije, cada árbol cuenta, no los cortemos. Al revés, tenemos que sembrar. El agua hay que utilizarla eficientemente, no botar desperdicios naturales como la grama que se corta en los patios hacia el vertedero porque es compostable, promover la agricultura sostenible. Si es posible, un día o más a la semana no consumir carne, un solo día,
Eso es un movimiento que se conoce como Meatless Monday, aunque puede ser cualquier otro día. Y busquemos alternativas que sean de diversión sana y sostenible, como disfrutar de la belleza de las aves en una caminata, una salida, y sustituyamos esas otras actividades que son más consumeristas. Ahora en el mes de diciembre, por ejemplo, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña y otras tienen diferentes eventos que invitan al público, los conocidos censos navideños de Audubon. Pueden estar pendientes de las redes sociales y comenzar a unirse a estos grupos. Vamos a terminar con este mensaje. El planeta y la biodiversidad son de todos. Debemos cuidarlo, protegerlo y mantenerlo. Para los que quieran aprender más sobre aves, estas son unas recomendaciones de libros. El libro de las aves de Puerto Rico y las Islas Vírgenes del doctor Herbert Rafael acaba de salir una edición nueva en el 2021. El que se mencionó que yo escribí junto a mis coautores Beatriz Hernández y José Colón, que lo tiene de venta la Sociedad Ornitológica. Y aquí está el libro de las aves de Puerto Rico en fotografías del doctor Overly. Pueden conectarse con la Sociedad Ornitológica, con la organización que yo presido, Birds Caribbean, por supuesto, que tienen muchos recursos y mucho apoyo para todas las personas que quieran aprender sobre aves. De las aves de Puerto Rico también hay videos en el canal de YouTube Aves Puerto Rico, muy recomendables. Y estos son ejemplos de los recursos que Birds Caribbean tenemos para todos ustedes, libres de costo, están accesibles para bajarlos de la página web. Libros de colorear, por ejemplo, miren aquí aves endémicas de las Antillas, un manual para educadores, actividades que pueden llevar a cabo con los niños en el salón de clases, se llama el programa Bird Sleuth. Estos materiales están en español, en inglés, muchos también en francés. Y otros ejemplos como el Festival de las Aves que se mencionó. Tenemos una gran cantidad de perfiles de diferentes especies endémicas, ya llevamos más de 100. Toda esa información está disponible allí. Si quieren conectarse con nosotros, aquí está nuestra dirección en la internet fácil, birdscaribbean.org. Tenemos páginas en todas las redes sociales, se pueden hacer miembros o también si quieren recibir el boletín mensual libre de costo, se pueden registrar en Bitly Birds Carib Newsletter. Ayer fue el Giving Tuesday, también tenemos una campaña. El que quiera apoyar nuestro trabajo, aquí está el enlace. Nosotros también adiestramos a gente del Caribe en aprender a hacer censos y distintos proyectos de ciencia y conservación. Pues finalmente le doy las gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, a la doctora Mayra Lebrón del Programa Universitario de Comunicación de la Ciencia por esta invitación, a mis estudiantes y colaboradores a través del tiempo. Espero que les haya gustado este tema. Estoy disponible para algunos comentarios o preguntas, o luego también pueden conectarse conmigo a través de las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, o pueden leer mis artículos publicados en El Nuevo Día. Muchas gracias.